cannabis en el tratamiento de la ansiedad. Capítulo 1. Ansiedad. El miedo intenso al mundo exterior. Historia evolutiva de la ansiedad. El trastorno de ansiedad es una de las enfermedades más antiguas del mundo. Se habla que esta patología posee una historia reciente y que apenas se comenzó a conocer desde la Edad Moderna a mediados del siglo XIX. Sin embargo, puede que no sea del todo cierto. Existen indicios de que la ansiedad fue estudiada claramente como un efecto negativo distinto y como trastorno separado por los filósofos y médicos grecorromanos. Hipócrates, junto con sus discípulos, dejaron una serie de textos médicos denominados Corpus Hipocrático, donde se relata la fobia de un hombre llamado Nicanor, quien al acudir a fiestas nocturnas, cuando escuchaba música de flautas, se alzaban masas de terrores. Séneca enseñó a sus contemporáneos cómo lograr liberarse de la ansiedad en su libro De Tranquilitate Animi, en el que define el estado ideal de paz mental como una situación en la que no se está perturbado y que es equivalente a lo que los griegos llamaron eutimia, término que actualmente se usa en psiquiatría para denominar la fase de normalidad situada entre episodios de manía o depresión en pacientes con trastorno bipolar. Según Séneca, el miedo a la muerte es el pensamiento principal que nos impide disfrutar de una vida sin preocupaciones. El que teme a la muerte nunca actuará como lo hace un hombre vivo. Es Morel quien en 1866 inaugura la historia moderna de lo que hoy conocemos como ansiedad, con su artículo sobre el delirio emotivo, neurosis del sistema nervioso ganglionar visceral. A pesar de que no emplea nunca el término ansiedad, Morel recoge en un mismo cuadro los estados en los que se puede reconocer tanto el trastorno de ansiedad generalizada como las crisis de pánico, las obsesiones y las fobias. A su juicio, todo ello revelaba una perturbación de la emotividad. Y puesto que él consideraba que ésta tenía como soporte fisiológico el sistema nervioso ganglionar visceral, nuestro sistema nervioso autónomo, lo atribuía a un trastorno funcional de a una neurosis específica. En 1895, Sigmund Freud se interesó por el estudio de la histeria, más en general de la neurosis, emprendiendo la clasificación de la neurastenia. Afirmó que la neurastenia de Peart debía descomponerse en dos neurosis distintas, la neurosis de angustia y la neurastenia propiamente dicha. La primera describe la presencia de angustia bajo dos formas, una leve que implica una espera ansiosa permanente a la que se incorporan crisis de angustia intensas de duración limitada que sobrevienen en cualquier momento, quedando a veces la angustia enmascarada por síntomas físicos como la sensación de ahogo u opresión torácica. Por el contrario, la neurastenia propiamente dicha está dominada por la fatiga. A partir de 1962, el psiquiatra norteamericano Donald Klein observó que entre las personas con agorafobia, los medicamentos psicotrópicos producían acciones diferentes. Los sedantes eran eficaces en la ansiedad leve permanente, pero no actuaban sobre las crisis de angustia, y lo contrario, se cumplía con ciertos antidepresivos. De ahí concluyó que las dos variedades de ansiedad eran de naturaleza diferente, por lo que a partir de ese momento se diferenciaría ansiedad anxiety, caracterizada por la presencia continua de una espera ansiosa, denominada hoy trastorno de ansiedad generalizada, de lo que terminó designando Klein como crisis de pánico, síntoma que en su momento Freud llamó crisis de angustia. Durante la década de los 80 fue cuando se agudizaron las investigaciones centradas en la ansiedad, comenzando a describir las características de la misma. Así, Lewis señala que, en primer lugar,
constituye un estado emocional experimentado como miedo o algo similar cualitativamente y distinto a la ira. En segundo lugar, es una emoción desagradable, sentimiento de muerte o derrumbamiento. En tercer lugar, se orienta al futuro relacionándose con algún tipo de amenaza o peligro inminente. En cuarto lugar, en ella no aparece una amenaza real, y si la hay, el estado emocional sugerido resulta desproporcionado a esta. En quinto lugar, se señala la presencia de sensaciones corporales que causen molestias durante los episodios de ansiedad, por ejemplo, la sensación de ahogo, opresión en el pecho, dificultades respiratorias, etc. En quinto lugar, se señala la presencia de sensaciones corporales que causen molestias durante los episodios de ansiedad, por ejemplo, la sensación de ahogo, opresión en el pecho, dificultades respiratorias, etc. En último lugar, se informa de la manifestación de trastornos corporales que bien pertenecen a funciones controladas voluntariamente de huida, defecación, etc. o bien obedecen a funciones involuntarias o parcialmente voluntarias como vómitos, temblor y sequedad de boca. Ahora bien, para entender de qué manera los cannabinoides podrían ser indicados como tratamiento efectivo en pacientes diagnosticados con ansiedad, debemos conocer cada uno de sus componentes, así como también cuáles actúan de manera efectiva en dichos pacientes y conocer qué aportan para una evolución clínica satisfactoria. Ansiedad. Los trastornos de ansiedad son una colección de afecciones de salud mental, caracterizadas por situaciones ambiguas, por una preocupación desproporcionada sobre eventos futuros que provocan respuestas fisiológicas y conductuales, que preparan al individuo para la defensa o huida, como aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración y tensión muscular, sumado al aumento de la actividad simpática, sudoración, temblor, poliuria, diarrea, agitación, inquietud, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Se tienen episodios repetidos de sentimientos súbitos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en cuestión de minutos. Ataques de pánico. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que eviten ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad. Agorafobia. Es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que pueden causar pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlos. Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. Trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por ansiedad o preocupación persistentes y excesivas por actividades y eventos. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede junto con la depresión. Trastorno de pánico. Implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intenso que alcanzan un nivel máximo en minutos. Ataques de pánico. Puedes tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o frecuencia cardíaca aumentada. Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona se preocupe porque sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. Mutismo selectivo. Es la incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones. Ejemplo, en la escuela.
incluso cuando pueden hablar en otras situaciones como en el hogar con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. Trastorno de ansiedad por separación. Es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. Trastorno de ansiedad social, fobia social. Implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. Fobias específicas. Se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específica y un deseo por evitarlos. En algunas personas, las fobias provocan ataques de pánico. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuesto a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas. Epidemiología del trastorno de ansiedad. El cambio en la concepción del trastorno de ansiedad generalizada ha influido notablemente en el interés por el mismo. En consecuencia, la realización de estudios epidemiológicos que permitan una mejor caracterización del cuadro. Se calcula que en el año 2015, la proporción de la población mundial con trastornos de ansiedad fue de 3.6%. Del mismo modo que en el caso de la depresión, los trastornos de ansiedad son más comunes en las mujeres que en los hombres, 4.6% en contraste con 2.6% a nivel mundial. En la región de las Américas, se estima que hasta 7.7% de la población femenina sufre trastornos de ansiedad, 3.6% de los hombres. Las tasas de prevalencia no varían sustancialmente entre los grupos etarios, aunque se puede observar una tendencia a una menor prevalencia en los grupos de mayor edad. El número total estimado de personas con trastornos de ansiedad en el mundo era de 264 millones en el 2015, lo que refleja un aumento de 14.9% desde el 2005 a consecuencia del crecimiento y el envejecimiento de la población. Factores de riesgo. Sexo. En las mujeres es 2 veces mayor el riesgo que en los hombres, por motivos hormonales, expectativas culturales, mayor número de visitas al médico y mejor predisposición para hablar sobre la ansiedad. Historia familiar. Incidencia según su entorno. Genético. Aproximadamente 1 de cada 4, 25%, parientes de primer grado serán afectados. Depresión. El trastorno de ansiedad generalizada con frecuencia ocurre al mismo tiempo que la depresión mayor o distimia. Depresión crónica leve. Causas circunstanciales. Hechos traumáticos como un accidente de tráfico, un atentado o un incendio pueden provocar ansiedad. En estos casos, el sentimiento de ansiedad puede desaparecer cuando concluye el problema o bien permanece durante meses o años. Es lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático. Consumo de drogas. Las anfetaminas, el éxtasis o el LSD son sustancias estupefacientes que pueden causar ansiedad. Condiciones médicas. Pacientes con síndrome de intestino irritable, migraña y dolor crónico tendrán más riesgo de padecerla. Factores socioeconómicos y étnicos. Miembros de grupos minoritarios, inmigrantes, nuevas culturas, sentimientos de inferioridad y pérdida de lazos familiares. ¿Cómo realizar el diagnóstico? Se hace principalmente a través de su clínica, es decir, de los síntomas que manifiesta el paciente. Recordemos que la ansiedad va más allá de sentir estrés o nervios. Incluye una serie de síntomas fisiológicos, psicológicos y conductuales, entre ellos taquicardia, dificultad respiratoria,
dolor torácico permanente sin causa aparente, agresividad constante e injustificada, pánico, crisis de neurosis e histeria, actos de violencia injustificada. A nivel psicológico, te hace sentir la existencia de un peligro inminente o una catástrofe. O se convierte en una ansiedad muy intensa, ya que pueden aparecer pensamientos intrusivos que incluyen a personas queridas. Por ejemplo, pensar que algún familiar va a tener un accidente, que vas a ser víctima de un atraco. También causa problemas para conciliar el sueño. La ansiedad, al cursar con síntomas físicos y pensamientos angustiosos, puede impedir que concilies el sueño de forma tranquila y relajada. Son comunes las pesadillas cuando se padece ansiedad y la sensación de nudo en la garganta. Algunas de las personas que llevan tiempo padeciendo ansiedad confiesan haber tenido en algunas ocasiones problemas gastrointestinales, lo que les hace evitar situaciones sociales e incluso laborales. También se puede padecer dolor de cabeza, tensión o debilidad muscular y sensación física de agotamiento. Lo anterior, sumado a los síntomas físicos que acompañan la ansiedad, generan pérdida de concentración en tareas cotidianas, lo que provoca problemas en el trabajo, en la planificación del día a día, dificultad para cumplir con las rutinas habituales, lo que lleva consigo muchas veces problemas en las relaciones de pareja, amistad y familiares. Evaluación médica psicopatológica. La entrevista clínica es una herramienta de evaluación que nos permite obtener datos significativos, información del paciente para realizar un diagnóstico psicológico clínico o neuropsicológico, y así definir el tipo de tratamiento que éste necesitará. Se evalúa 1. Apariencia y conducta psicomotora. 2. Nivel de conciencia y orientación temporoespacial, capacidad atencional. 3. Funciones cognitivas superiores. Memoria, abstracción, cálculo, capacidad de juicio e inteligencia. 4. Emociones, afecto, estado de ánimo, ansiedad. 5. Lenguaje, forma y contenido del pensamiento. 6. Percepción. 7. Conciencia del trastorno. También se valoran los síntomas psicológicos de la ansiedad, presencia o ausencia de pensamientos de muerte, despersonalización, creencias de volverse loco o perder el control, pensamientos negativos anticipatorios, de futuro, interferencia de la ansiedad en la vida diaria, entre otros. Test psicológico para evaluar la ansiedad. Para el diagnóstico de la ansiedad se emplean diferentes tests a fin de determinar la existencia de esta y su nivel o grado, como por ejemplo, STAI. Evalúa la ansiedad rasgo como algo estable de personalidad y la ansiedad estado en un momento puntual. Escala de Hamilton. Valora la intensidad de la ansiedad. Está formada por 14 ítems. Inventario de ansiedad de Beck. Evalúa la sintomatología ansiosa a nivel somático y también la ansiedad en cuadros depresivos. Pruebas complementarias. En el caso de que la causa orgánica sea el origen del cuadro, es conveniente realizar pruebas adicionales como analíticas, resonancia magnética y una valoración por parte de otros profesionales especialistas. Además, en estos casos, es muy importante seguir la evolución del paciente. Tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento de la ansiedad se emplean habitualmente dos tipos de fármacos, los ansiolíticos y los antidepresivos. Los ansiolíticos más utilizados pertenecen al grupo de las benzodiazepinas de alta potencia, alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, etc. Producen un efecto tranquilizante. Actúa reduciendo los síntomas de ansiedad en cuestión de minutos y disminuyendo tanto la intensidad como la frecuencia de los episodios de angustia. Los principales efectos adversos de las benzodiazepinas consisten en somnolencia, alteraciones de la memoria, alteraciones de la atención y de la concentración.
El consumo prolongado puede generar efectos de dependencia, adicción y tolerancia, pérdida progresiva de efectividad. Los antidepresivos comúnmente empleados en el tratamiento de los trastornos de angustia son los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Diversos estudios apuntan a la implicación de la serotonina como principal neurotransmisor involucrado en los trastornos de ansiedad. El grupo de los ISRS está constituido por la fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram. Poseen una alta especificidad contra la ansiedad y escasos efectos colaterales, principalmente la ganancia de peso, somnolencia y disfunción sexual. Apenas presentan interacciones con otros medicamentos y no crean dependencia. Causan efectos secundarios de los primeros días: náuseas, cefaleas, incremento transitorio de la ansiedad, etc. Por ello, es conveniente iniciar con dosis bajas y asociar tranquilizantes las primeras semanas. Otro inconveniente es que el efecto terapéutico no comienza sino hasta las 2 o 3 semanas de iniciar la toma del antidepresivo. En muchos casos, tras lograrse el efecto terapéutico y desaparición de la sintomatología, el enfermo ya se cree curado y en ocasiones abandona precipitada y bruscamente la medicación. El profesional deberá advertirle de los riesgos inherentes a esta suspensión brusca o prematura. La retirada del medicamento deberá ser programada por el médico en el momento apropiado y de una forma paulatina. Tratamiento no farmacológico. Desviación. A pesar de que la ansiedad surge de una respuesta de huir o luchar, debemos realizar actividades agradables como un viaje en coche o una excursión que pueden detener a la víctima de la ansiedad, además de reflexionar sobre su cuadro. Ejercicio. 30 minutos de ejercicio de 3 a 5 días a la semana reduce sustancialmente los síntomas de depresión y ansiedad. Yoga, hidroterapia, psicoterapia, masaje, musicoterapia, acupuntura, medicina ayurveda. Capítulo 2. Ansiedad y el sistema endocannabinoide, SS. Se define como un complejo sistema endógeno de señalización ampliamente distribuido en el organismo que interviene regulando la fisiología celular. Está constituido por AEA, anandamida y 2-araquidonilglicerol. Sus respectivas enzimas degradativas amida hidroxilasa de ácido graso, FAAH, y monoacilglicerol lipasa, que se unen a una vasta red de sitios receptores cannabinoides, CB1 y CB2. Son de naturaleza dinámica. Trabajan constantemente para que todos nuestros sistemas fisiológicos se mantengan en equilibrio. Por eso, son parte integral de la regulación del comportamiento emocional, siendo esencial para las formas de plasticidad sináptica que determinan el aprendizaje y la respuesta a eventos emocionalmente sobresalientes, particularmente altamente aversivos. Dichos endocannabinoides son derivados de ácidos grasos y se sintetizan bajo demanda en respuesta a la despolarización neuronal y la afluencia de calcio a través de la escisión de los fosfolípidos de la membrana. El mecanismo principal por el cual regulan la función sináptica es la señalización retrógrada, en la que los endocannabinoides producidos por la despolarización de la neurona postsináptica activan los CB1 presinápticos, lo que lleva a la inhibición de la liberación de neurotransmisores que se expresan a alta densidad en todo el CNS y a menor densidad en tejidos periféricos y células inmunes. Y los receptores CB2 se expresan predominantemente en los tejidos periféricos, en las células inmunes, y su expresión neuronal y microglial está limitada en el CNS. Los receptores CB1 y CB2 pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G, GPCR. La activación de ambos receptores inhibe la adenilil ciclasa y estimula las proteínas quinasas activadas por mitógenos. La estimulación de los receptores CB1
también inhibe canales de calcio dependientes de voltaje y activa la corriente de potasio rectificadora interna acoplada a proteína G. De igual forma, se evidencia que los endocannabinoides activan el potencial receptor transitorio TRP de la superfamilia de canales no selectivos de cationes, que participan en la transducción de diversos estímulos notables, como la temperatura, el pH, los estímulos mecánicos y osmóticos, el gusto y los efectos de sustancias xenobióticas y lípidos endógenos. Entre estos canales se encuentra el TRPV1, también conocido como receptor vanilloide 1, que modula la transmisión sináptica y la plasticidad en varias áreas del cerebro. Sin embargo, en casos de ansiedad y estrés crónico, se puede dañar nuestro sistema endocannabinoide. La exposición prolongada al estrés regula negativamente la señalización del receptor CB1 en las regiones del cerebro involucradas en el procesamiento emocional. También aumenta los niveles de amida hidrolasa de ácidos grasos FAAH, la enzima que descompone la anandamida en el cuerpo, lo que resulta en los valores más bajos del endocannabinoide para sentirse bien. Con una señalización debilitada de endocannabinoides, somos más vulnerables a desarrollar ansiedad y depresión. De hecho, un estudio detectó una clara relación inversa entre los niveles de anandamida y la severidad de la ansiedad en mujeres con depresión mayor. Entonces, cuanta más deficiencia de anandamida se tiene, más ansioso estará el paciente. Esta reducción en la señalización a través de la unión anandamida-CB1 en la amígdala va a modular los efectos ansiogénicos de la hormona liberadora de corticotropina, y la activación de CB1 es de vital importancia en la retroalimentación negativa de la respuesta al estrés neuroendocrino, que protege contra los efectos adversos del estrés crónico. Finalmente, el estrés crónico altera la señalización de los endocannabinoides en el hipocampo y la amígdala, lo que genera ansiedad. Asimismo, la activación de CB1 produce efectos ansiolíticos en varios modelos de miedo incondicionado, relevantes para múltiples dominios de síntomas del trastorno de ansiedad. En cuanto al miedo condicionado, el efecto de la activación de CB1 es complejo. CB1 puede potenciar o reducir la expresión del miedo en el locus cerebral y puede prevenir la consolidación del miedo. En consecuencia, se ha sugerido la activación de CB1 como un objetivo para el desarrollo de fármacos ansiolíticos. Los agentes propuestos para mejorar la activación de CB1 incluyen THC, que es un agonista potente y directo, agonistas de CB1 sintéticos, inhibidores de la FAAH y otros agentes que aumentan la disponibilidad de los endocannabinoides, así como fitocannabinoides de cannabis no psicoactivos, incluido el CBD. Si bien el CBD tiene baja afinidad por el CB1, funciona como un agonista indirecto potencialmente a través del aumento de la actividad constitucional del CB1 o mediante el aumento de la AEA a través de la inhibición de la FAAH. Mecanismos de acción del cannabis en el sistema nervioso central. Hipotálamo. Controla el apetito, niveles de hormonas y comportamiento sexual. Ganglio basal. Maneja el control motor y la planificación, respuestas de iniciación y terminación de acción. Amígdala. Respuesta a la ansiedad, emociones y miedo. Cerebro basal y médula. Reflejo del vómito y sensación del dolor. Neocorteza, responsable de las funciones cognitivas superiores y la integración de la función sensorial. Hipocampo, memoria, aprendizaje de hechos y lugares. Cerebelo, centro del control, motor y coordinación. Capítulo 3. CBD, un enfoque múltiple de la ansiedad. El cannabidiol CBD
es un componente fitocannabinoide de cannabis sativa que carece de los efectos psicoactivos del delta-9 tetrahidrocannabinol THC. El CBD tiene amplias propiedades terapéuticas en la gran variedad de los trastornos neuropsiquiátricos, gracias a sus diversas acciones en el sistema nervioso central, las cuales incluyen los efectos como analgésico sobre la memoria y cognición, sobre la función locomotora, y otras funciones centrales como la termorregulación, disminución de la temperatura corporal, la actividad frenética, alteraciones del pulso, taquicardia, supresión de las náuseas y vómitos. El CBD en el trastorno de ansiedad va a actuar en los receptores de 5-HT1A, serotonérgico de tipo 1A, localizados mayormente en el sistema nervioso central y gastrointestinal. Es un neurotransmisor que posee la función de regular el sueño, apetito, líbido, estado de ánimo, temperatura corporal, agresividad, gestión del estrés, entre otras funciones corporales. El mecanismo de acción del CBD en la ansiedad será la activación de la serotonina, generando un efecto ansiolítico, relajante, normalizador del humor, antidepresivo y regulación del sueño. Los fitocannabinoides son cannabinoides que provienen de la planta. Las especies del cannabis contienen aproximadamente 400 compuestos químicos diferentes. Los más conocidos son el ácido delta-9 tetrahidrocannabinol THCA, el ácido cannabidiólico CBDA y el ácido cannabinólico CBNA, seguidos por el ácido cannabigerólico CBGA, el ácido cannabicrómeno CBCA y el ácido cannabinodiólico. El cannabidiol CBD es un componente fitocannabinoide de cannabis sativa que carece de los efectos psicoactivos del delta-9 tetrahidrocannabinol THC. Tiene un perfil farmacológico amplio, que incluye interacciones con varios receptores que regulan los comportamientos relacionados con el miedo y la ansiedad, específicamente el receptor de cannabinoides tipo CB1, el receptor de serotonina 5-HT1A y el potencial de receptor transitorio TRP, receptor vanabilloide tipo 1, TRPV1. Además, el CBD también puede regular directa o indirectamente el receptor activado proliferador de peroxisoma, el receptor 55 acoplado a la proteína G. El CBD tiene amplias propiedades terapéuticas en una variedad de trastornos neuropsiquiátricos, gracias a sus diversas acciones en el sistema nervioso central, las cuales incluyen los efectos ansiolíticas, antieméticas, antipsicóticas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras. Además, en la función locomotora, memoria y cognición. Funciones centrales como la termorregulación, disminución de la temperatura corporal, la actividad frenética, alteraciones del pulso, taquicardia, supresión de las náuseas y vómitos. El CBD actúa en el tratamiento para la ansiedad a través de receptores de 5-HT1A, serotonérgico de tipo 1A, localizados mayormente en el sistema nervioso central. Es un neurotransmisor que posee un efecto ansiolítico, relajante, normalizador del humor, antidepresivo y regulación del sueño, apetito, líbido, temperatura corporal y gestión del estrés. Los efectos ansiolíticos agudos del CBD a dosis bajas e intermedias implican la activación de 5-HT1A, mientras que el antagonismo de TRPV1 permite los efectos ansiolíticos de dosis más altas de CBD. Los efectos ansiogénicos de dosis más altas de CBD implican el agonismo de TRPV1. Otro mecanismo potencial a través del cual el CBD produce efectos ansiolíticos se debe a la acción del cannabinoide anandamida endógeno en el cerebro. Se ha demostrado que el CBD aumenta la activación del receptor de cannabinoides indirectamente al elevar los niveles de endocannabinoides a través de su acción sobre el metabolismo endocannabinoide. CBD tiene la capacidad de inhibir la enzima amida hidrolasa de ácido graso, FAAH, que metaboliza la anandamida, lo que mejora los niveles de anandamida y aumenta indirectamente la activación del receptor CB1.
La activación del receptor CB1 va a regular la capacidad de procesamiento del miedo aprendido a largo plazo. La señalización endocannabinoide es parte de un sistema neuromodulador ansiolítico endógeno, por lo que la inhibición de la actividad FAAH es un enfoque terapéutico potencialmente prometedor para reducir los síntomas relacionados con la ansiedad. Para el uso de cannabis, especialmente las cepas con bajo contenido de THC y altas en CBD, se debe comenzar con CBD puro y evitar THC, solo para cuando sea necesario reforzar los efectos positivos: euforia, creatividad, aumento del apetito y relajación. El Dr. Moore descubrió que el cannabis medicinal, en particular el aceite rico en CBD puro, pero que también incluye pequeñas cantidades de THC, beneficia a los pacientes con todo tipo de trastornos de ansiedad. En general, los pacientes necesitan dosis mucho más pequeñas, de tan solo 30 miligramos de CBD por día. Esta puede ser una alternativa efectiva y significativamente más segura que la variedad de fármacos comúnmente prescritos para muchas formas de ansiedad. Estudios clínicos. Las propiedades ansiolíticas y antidepresivas del CBD se han examinado en varios modelos animales desde finales de la década de 1970. Los estudios de dosis-respuesta mostraron que el CBD indujo un efecto similar al ansiolítico. Atenuó las respuestas fisiológicas y conductuales a situaciones estresantes, reduciendo el estrés junto con las respuestas cardiovasculares y de tipo ansiogénico. Al bloquear la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal HPA y activando el receptor 5-HT1A, y previno el aumento de la ansiedad producida por el estrés crónico impredecible, además de aumentar la AEA del hipocampo. Estos efectos ansiolíticos dependían de la activación de CB1 y de la neurogénesis del hipocampo. La actividad excesiva en las áreas corticales límbicas y paralímbicas se ha implicado sistemáticamente en la fisiopatología de los trastornos de ansiedad. Se cree que la circunvolución parahipocampal y el hipocampo desempeña un papel clave en la mediación del miedo y la ansiedad. En el estudio de Kripa y otros, se encontró que la administración de CBD disminuyó el flujo sanguíneo cerebral en reposo en el área límbica, es decir, en la circunvalación parahipocampal izquierda y el hipocampo. Mejora la señalización de CB1, promoviendo a su vez la creación de nuevas neuronas en el hipocampo que contribuyen aún más al efecto ansiolítico del compuesto. En 2011, los investigadores de la Universidad de Sao Paulo en Brasil dieron dosis de 400 miligramos de CBD a pacientes que sufren de trastorno de ansiedad social generalizada SAD, una afección que afecta a aproximadamente el 12% de los estadounidenses en algún momento de sus vidas. Se encontró que el flujo sanguíneo cerebral después del tratamiento con CBD indica un efecto ansiolítico en las regiones del cerebro que controlan las emociones. Un estudio publicado en 2012 concluyó que el cannabis ayuda a los pacientes a borrar los malos recuerdos. El estudio observó que tanto para la ansiedad como para el procesamiento de memoria de miedo, la señalización endocannabinoide puede garantizar una reacción adecuada a los acontecimientos estresantes. Por lo tanto, el SS, sistema endocannabinoide, puede ser considerado como un sistema regulador de amortiguación de las respuestas emocionales. Un estudio publicado en 2014, con la participación de investigadores de la Universidad de Hokkaido en Japón, la Academia Húngara de Ciencias de Budapest y la Universidad de Indiana en Bloomington, reveló que el sistema endocannabinoide regula la ansiedad y las respuestas al estrés. Se encontró que el estrés crónico grave puede reducir la producción de endocannabinoides producidos naturalmente por el cuerpo humano. Por lo tanto, se cree que los fitocannabinoides proporcionados por el cannabis complementan esta deficiencia de cannabinoides. No solo eso. Los estudios en animales demuestran cómo el CBD purificado tiene una respuesta a la dosis en forma de campana, por lo que solo muestra un beneficio terapéutico significativo a una dosis sustancial. Esta respuesta a la dosis en forma de campana invertida se confirmó en el contexto de la ansiedad social
cuando los voluntarios sanos que realizaron una prueba simulada de hablar en público solo experimentaron una reducción de la ansiedad cuando se les administraron 300 miligramos de CBD, pero ningún cambio con 150 miligramos o 600 miligramos, lo que sugiere una ventana terapéutica más estrecha en comparación con el cannabis rico en CBD. En un estudio aleatorizado con placebo, un grupo de adolescentes japoneses con ansiedad social y trastorno de personalidad recibieron 300 miligramos de CBD puro o un placebo diariamente durante 4 semanas. El CBD no solo disminuyó significativamente su ansiedad, sino que la mitad de los participantes que recibieron CBD expresaron su deseo de buscar terapia o tratamientos adicional al final del estudio, mientras que ninguno del grupo de placebo mencionó tal deseo. En otro estudio retrospectivo abierto, publicado también en 2019, en el cual 72 pacientes psiquiátricos con ansiedad o trastornos del sueño recibieron entre 25 a 175 miligramos de CBD por día, junto con medicamentos psiquiátricos existentes, resultó que después de 2 meses de tratamiento, el 78.1% de los pacientes informaron sentirse menos ansiosos y el 56.1% experimentó una mejoría del sueño. En general, la evidencia preclínica existente respalda firmemente el potencial del CBD como tratamiento para los trastornos de ansiedad. El CBD exhibe una amplia gama de acciones relevantes para múltiples dominios de síntomas, incluidas acciones ansiolíticas, panicolíticas, disminución de las respuestas de fuga relacionadas con el pánico y anticonvulsivas, así como una disminución en la excitación autónoma, una disminución en la expresión condicionada del miedo, una mejora de la extinción del miedo y la prevención de los efectos ansiogénicos a largo plazo del estrés. Conclusión. La ansiedad es una respuesta adaptativa a múltiples situaciones de la vida que se puede considerar normal. Es patológica cuando se producen estímulos inadecuados o inexistentes, cuando la intensidad y o duración de la respuesta ansiosa supera los límites adaptativos. Dado lo prevalente de estos trastornos, el sufrimiento y el deterioro funcional que provocan en su entorno, así como el costo social que generan, parece necesario un abordaje oportuno y eficaz, y así ofrecerle una mejor calidad de vida al paciente. Debido a la falta de eficacia y la naturaleza compleja de dichos trastornos al individualizarse, no existe un enfoque único para el tratamiento de la ansiedad. Por ende, el uso terapéutico potencial de los fitocannabinoides han atraído un gran interés, especialmente para el manejo de trastornos neuropsiquiátricos, debido a su potencial que exhibe una amplia gama de acciones ansiolíticas, relajante, normalizador del humor, antidepresivo y regulación del sueño, apetito, líbido, temperatura corporal y gestión del estrés, siendo una esperanza para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen estos trastornos. Acabas de escuchar El cannabis en el tratamiento de la ansiedad,